día con los presentes. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro programa de formación sindical continua, en particular este cuarto curso de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos en esta última sesión, sesión de clausura, como cuarta sesión de todo este curso que hemos venido llevando 4 sábados ya, como tema, los daños y perjuicios como consecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, a cargo del Dr. Juan Vázquez, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho Constitucional y presidente de la Asociación ANFIE. Aplausos, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Y en segundo lugar, hacer referencia de que efectivamente ya estamos en la cuarta sesión del cuarto curso de especialización en seguridad y salud en el trabajo. En estas 3 sesiones anteriores ya hemos tratado ampliamente sobre el tema de seguridad, el tema de prevención, el tema de las investigaciones sobre los accidentes de trabajo. Hemos analizado el problema de la seguridad y salud dentro del marco del mundo laboral, dentro de las relaciones laborales. Es decir, hemos tratado ampliamente este tema, y que seguro será insuficiente, porque el tema de la seguridad y salud en el trabajo es un tema transversal en la vida laboral, ¿no? Es tan importante como los demás derechos que se les reconoce a los trabajadores. Y es por eso que hay que seguir insistiendo en este tema, en esta área. Hay que seguir trabajando, hay que ayudarle, darle soporte técnico a los comités de seguridad y salud del trabajo. También hay que darle soporte técnico a las secretarías de seguridad y salud del trabajo en los sindicatos, porque son muy importantes, ¿no? Si bien los sindicatos no intervienen directamente en el tema de la seguridad y salud del trabajo, sin embargo, a través de una secretaría especializada, como se ha señalado en su oportunidad, pueden cumplir un papel fiscalizador, ¿no?, a los comités de seguridad y salud del trabajo, y también pueden coadyuvar, en todo caso, a fortalecer el sistema de seguridad. Muy bien, hoy día vamos a trabajar los daños y perjuicios como consecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. O sea, aquí ya no hablamos de prevención, ¿correcto? Aquí ya no vamos a hablar de prevención. Aquí ya vamos a hablar sobre las consecuencias de no haber aplicado una adecuada política de prevención por parte de los empleadores e incluso por parte de los propios trabajadores. Es decir, aquí ya estamos en una situación grave, ¿no? Grave. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué ocurre cuando estamos frente a un accidente? ¿Y qué ocurre cuando estamos frente a una enfermedad ocupacional? ¿Correcto? Trae como consecuencia los daños, ¿no? Los daños. Trae como consecuencia los perjuicios, ¿no? Los perjuicios. Y hoy día vamos a tratar este tema, que es interesante, porque nosotros como institución hemos ejercido el patrocinio en muchos casos que están vinculados a tanto los accidentes de trabajo como a las enfermedades ocupacionales, y que obviamente es un tema interesante, puesto que permite identificar, pues, los errores, las deficiencias que en muchos casos tanto los empleadores como los propios trabajadores incurren. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los daños y perjuicios como consecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. ¿Correcto? A ver, ¿cómo funciona esto? Bien. Muy bien. Los accidentes de trabajo, ¿correcto? ¿Qué cosas son los...? Primero empecemos por lo general. ¿Qué cosas son los accidentes de trabajo? ¿Qué cosa es un accidente de trabajo? El accidente de trabajo es una situación en la cual vamos a encontrar, o sea, nadie quiere un accidente, ¿no? Nadie quiere un accidente. Entonces, si eso es así, ¿cómo entendemos el accidente de trabajo, no? Se entiende como un hecho repentino. El accidente de trabajo es un hecho repentino, nadie lo calculó, o sea, nadie lo verificó, fue una situación que en todo caso se presentó, ¿no? Es un hecho repentino,
como causa de qué? Del desarrollo de una actividad laboral o como ocasión de trabajo. ¿Y qué produce? ¿Correcto? ¿Qué produce? Una lesión, ¿no? Una lesión a la integridad física y psíquica de un trabajador, ¿no? Entonces, el accidente de trabajo, ¿qué cosa es? Es un hecho repentino que trae como consecuencia una lesión, que puede ser física o puede ser psíquica, ¿correcto? Y esto al trabajador le puede generar ¿qué cosa? Una invalidez y la muerte, ¿correcto? La muerte. Muy bien. El accidente de trabajo también, ¿en qué circunstancias se puede presentar? Se puede presentar el accidente durante la ejecución de las órdenes del empleador, o sea, el empleado, ¿quién es el que establece las actividades laborales? ¿Quién programa las actividades laborales? Es el empleador. ¿Quién ordena? ¿Quién dirige la relación laboral? El empleador. Entonces el empleador planifica, establece el conjunto de actividades laborales y es en ese desarrollo ya de esas actividades que se puede producir un accidente, ¿correcto? Se puede producir un accidente. O decir, en la ejecución de la labor bajo la autoridad del empleador, ¿correcto? Incluso fuera de esas circunstancias y en hora de trabajo. Pero también puede producirse durante el traslado de trabajadores desde la residencia al lugar de trabajo o viceversa. Pero cuando en esa situación es que el transporte tiene que estar bajo la administración del empleador, ¿correcto? O sea, el empleador, por ejemplo, y algunas empresas, ¿qué es lo que proporciona? Proporciona movilidad, ¿correcto? Es decir, transporta a los trabajadores de su domicilio o de un lugar X al centro de labores y viceversa. ¿En ese transcurso se puede presentar un accidente? Sí. En ese caso, estamos hablando de un accidente laboral. Durante la ejecución de una función sindical, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Una función sindical. Ustedes tienen una licencia sindical, ¿correcto? Y durante la licencia sindical se presenta un accidente, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de un accidente de trabajo, ¿no? Por la ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales, pero en representación del empleador. El empleador asigna, ¿no?, una tarea específica para que tú representes a la empresa y en esas circunstancias se presenta el accidente, ¿correcto? Que obviamente nadie quiere un accidente, ¿no? Un accidente es una situación no deseada, ¿no? Es una situación no deseada, es una situación en la cual ni los empleadores ni los trabajadores obviamente quieren, ¿correcto? Por eso se dice que es un hecho repentino. Sin embargo, ya nosotros hemos analizado de que los accidentes responden ¿a qué? A una falta de política de prevención, ¿no? De prevención, o sea, un accidente puede evitarse, ¿correcto? Puede evitarse. Muy bien, ya no vamos a entrar en ese detalle porque ya hemos trabajado eso, ¿correcto? Muy bien. Los tipos de accidentes. ¿Qué cosa es un accidente? Una situación repentina, no deseada, ¿correcto? Que genera lesiones, lesiones a los trabajadores, y estas lesiones pueden ser corporales, físicas o mentales, psíquicas al trabajador, ¿correcto? Muy bien. La doctrina ha calificado ya este tipo de accidentes, ya un accidente leve. ¿Cuándo estamos frente a un accidente leve? Cuando hay un día de licencia o descanso médico, ¿correcto? Hoy día sucedió el accidente, vamos a imaginar, y el día de mañana el trabajador sigue laborando, se reincorpora a sus actividades laborales. O sea, las consecuencias no son nefastas, o sea, no son graves, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? El trabajador, sucede el hecho, ¿correcto? Inmediatamente o al día siguiente se incorpora a sus actividades laborales. Accidente incapacitante o grave, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de una situación sumamente complicada. En este tipo de accidente es un suceso cuya lesión ya da lugar a un descanso, ausencia justificada, ya, y un tratamiento médico, ¿no? Un tratamiento médico. ¿Qué significa eso? De que la lesión de la cual ha sido víctima el trabajador es una lesión que
que ha afectado su integridad física, ¿correcto? Su integridad física. Y cuando hablamos de integridad física estamos hablando de toda la estructura corporal, ¿correcto? Corporal. Muy bien, existen 3 tipos según el grado de incapacidad, ¿correcto? Entonces, los accidentes se clasifican de acuerdo a su grado de incapacidad o a su grado de afectación, ¿correcto? Un accidente leve es aquel que no tiene consecuencias corporales, ¿no? No tiene consecuencias psíquicas, ¿correcto? Un accidente que genera una incapacidad o que es grave, sí genera, en todo caso, lesiones. Y las lesiones pueden generar una incapacidad total temporal, ¿correcto? Temporal, por un periodo determinado. En este caso, la lesión genera al accidentado o al trabajador la imposibilidad de utilizar a un organismo, a algún miembro, miembros superiores, miembros inferiores, ¿correcto? ¿Ya? O algún órgano del cuerpo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en este caso, cuando estamos frente a esta situación, sí tiene que haber tratamiento médico hasta su plena recuperación, ¿no? Plena recuperación, ¿correcto? Porque hay una lesión. Parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro o también un órgano un órgano o de las funciones del mismo. Tú pierdes el miembro o has perdido las funciones. Por ejemplo, hubo un caso en el cual un trabajador se va a fracturar el dedo, no le dan el tratamiento y su dedo lo inutiliza. Por ahí ya no puede, o sea, su extremidad ya no lo podía utilizar porque había un descuido, no había un tratamiento adecuado. Si eso hubiera habido un tratamiento adecuado, él no hubiese tenido ese problema, él tenía el dedo deformado, ¿correcto? Ya no podía usar debidamente sus extremidades superiores. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida o la función total de un miembro, ¿correcto? Se considera a partir cuál es lo mínimo que puede ocurrir, ¿no? Un trabajador, cuando estamos frente a esta situación, ¿qué es lo que puede ocurrir? La pérdida de un dedo, por ejemplo. El dedo más pequeño que tenemos constituye ya una afectación, correcto, total, permanente, ¿ya? Y lo peor que puede ocurrir es un accidente mortal, ¿no? Es un accidente mortal. Ya ha habido varios casos. Nosotros hemos tenido un caso, por ejemplo, que ha sido sumamente grave, ¿no? Un trabajador, recién lo habían contratado, él no estaba capacitado para desarrollar esas actividades, a él lo habían contratado para una cosa y le hacen desarrollar otras actividades para las cuales no estaba capacitado. Él se cae del 5.º piso, ¿correcto? Se cae del 5.º piso. Si él no ha muerto es por una cuestión de suerte. Ya, se cae del 5.º piso y se fractura, ¿correcto? Se rompe el cráneo, se fractura una de sus extremidades, no sé si por la derecha o por la izquierda, no me acuerdo bien, pero se fractura todas sus extremidades, no se podía movilizar. Ese trabajador ha estado 5 años inmovilizado, ha estado sometido a procesos de rehabilitación, terapias, y bueno, hoy día es un trabajador que, si bien ya no es obviamente igual al momento que ocurrió el accidente, pero hoy día puede movilizarse, ¿no? Puede movilizarse, o sea, pareciera una persona normal, pero tiene problemas para movilizarse. Mira, le ha costado 5 años recuperar, ¿correcto? 5 años. Entonces, ¿y quién asume? ¿Quién asumió? Bueno, tuvo que asumir la empresa, inicialmente no quiso, pero posteriormente, obviamente, como consecuencia de los procedimientos que en ese momento se implementaron, finalmente la empresa tuvo que asumir. Y, bueno, de alguna manera el trabajador se ha recuperado. En ese caso, por ejemplo, él ya no volvió a trabajar. A él hoy día tiene una pensión, que esa es otra discusión que vamos a trabajar, ¿no? Es otro tema. Muy bien, accidente mortal. Creo que en algún momento también les había señalado que habíamos tenido un caso en la cual a un trabajador le cae una gota de zinc en el estómago y termina perdiendo la vida. En menos de 30 minutos murió.
porque el zinc le perforó los órganos fundamentales y terminó muriendo. En menos de 30 minutos murió. Hubo negligencia, se demoraron para auxiliarlo, en fin, y murió. Era un trabajador que tenía más o menos 25 años, ¿no? 25 años, joven. ¿Y por qué? Porque no utilizaba, correcto, implementos adecuados. Muy bien, accidente mortal. Entonces, los accidentes, ¿qué cosas son? Son situaciones no previstas, correcto, no deseadas, que generan lesiones físicas, corporales, psíquicas a los trabajadores, correcto, o a las víctimas, ¿no? Porque el propio empleador incluso puede ser víctima de un accidente, ¿eh? Ojo, o sea, no necesariamente los trabajadores. Y los accidentes pueden generar, ya puede ser de naturaleza leve, de naturaleza grave, y lo más grave que puede un accidente ser el accidente mortal, ¿correcto? Mortal. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre los accidentes y los incidentes? ¿O es lo mismo? Bueno, el incidente de trabajo es una situación o suceso repentino, no previsto o no deseado, ¿correcto? No deseado, claro. Los accidentes ni los incidentes se desean, ¿correcto? Pero ¿cuál es la particularidad? Que no genera lesiones ni daños. No genera lesiones ni daños. No genera lesiones corporales ni tampoco daños psíquicos, ¿correcto? ¿Ya? O sea, si ocurrió, no se produjo, ¿correcto? No se produjo. ¿Ya? Muy bien. Solo ya los mal llamados cuasi accidentes. El cuasi pudo ser como no, ¿correcto? Para que sea accidente, ¿qué tiene que haber? Una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La lesión, ¿correcto? La lesión. Ya, la lesión. En este caso, en los incidentes, se entiende, por su naturaleza, no habría lesiones, no habría daños, no había perjuicios, ¿correcto? En el accidente, ¿qué hay? Daños y hay perjuicios, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿pero qué es lo que permite el incidente? Identificar la potencialidad del daño. Es decir, si es que en esta oportunidad no hubo daños, ¿correcto? No hubo lesiones, eso no significa que en otra oportunidad eso no exista, ¿correcto? Esa es una advertencia, es una mirada, ¿correcto? Por eso se llama cuasi accidente. El cuasi accidente es el que te va a permitir identificar, ¿qué cosa? Las deficiencias, ¿no?, que puede existir en el centro de labores, ¿ya? O en un lugar X, ¿no? Las deficiencias, las limitaciones, es algo así como una advertencia, ¿no? Como una advertencia de lo que puede ocurrir si es que no, obviamente, se implementan las políticas correctivas que corresponden. Por ejemplo, a ver, en la actividad portuaria, ya hay un sistema de control, ¿correcto? De control, salida y entrada de los productos, ¿correcto? Salida y entrada de los productos. ¿Quién es el que controla? Los tarjadores, se llama tarjador, ¿no? Tarjador. Y algunas empresas utilizan un sistema electrónico, ¿no? Electrónico, ¿ya? Y este sistema electrónico falla, ¿correcto? Entonces el sindicato le envía una carta a la empresa, le dice: señor, está fallando el sistema de tarjado, el control, ¿correcto? Carta 1, carta 2, carta 3. Y la empresa no les presta atención, ¿correcto? No les presta atención. ¿Qué ocurre? Que se presenta un problema en la cual el sistema de control falla. ¿Y a quién le es el responsable de esa deficiencia? Al trabajador, ¿correcto? Pregunta: en este caso, si ya existió una deficiencia y los trabajadores comunicaron a la empresa y la empresa no implementó los correctivos necesarios, ¿quién es responsable? La empresa. Eso es lo que dijo el juez, ¿correcto? Cuando iniciamos el proceso judicial, finalmente nos dio la razón y demostramos de que las deficiencias en el control no era
la incapacidad de los trabajadores o responsabilidad de los trabajadores, sino la deficiencia del sistema donde las empresas no implementó mecanismos correctivos. Igual en este caso, si ya se presentó un incidente, ya se presentó una situación en la cual pone en evidencia las deficiencias de seguridad que tiene la empresa y la empresa no implementa o el empleador no implementa los correctivos, entonces, ¿qué es lo que significa? Que es cuestión de tiempo para que haya el accidente. Si bien un accidente es una situación no deseada, pero en este caso, ¿qué cosa hay? Y hay una situación que nos está diciendo, se ha presentado una situación que nos está diciendo que estamos enfrentando una posible situación mucho más grave que se puede transformar en un accidente, incluso que afecte la integridad de los trabajadores e incluso, como hemos visto, la muerte de los trabajadores, ¿correcto? El incidente. Entonces, ¿todo accidente es un incidente? Sí. ¿Todo incidente es un accidente de trabajo? No. Y aquí hay otro problema. En este caso, lamentablemente, cuando el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo no cumple adecuadamente su función, ya por lo general estos comités, la empresa tiene participación, ¿correcto? Entonces los comités a veces, digo a veces, no necesariamente tiene que ser así, a veces responden al interés de la empresa, ¿no? Es la empresa la que tiene el control, el manejo de este comité. Y cuando se presentan situaciones de esta naturaleza, por ejemplo, cuando se presenta un incidente, ¿qué tiene que ocurrir? Tendrían que levantarlo, ¿no? Levantar el acta, ¿correcto? Hacer un registro del incidente, ¿para qué? Para poner en conocimiento de la empresa la situación en la cual nos encontramos. Pero ¿qué pasa cuando no se cumplen los procedimientos? Obviamente, al no registrarse los incidentes, al no cumplir debidamente su función el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, obviamente vamos a tener problemas futuros, ¿correcto? Y lamentablemente en muchos casos las empresas convierten los accidentes de trabajo en incidentes y ahí sí levantan las actas correspondientes y obviamente el directamente perjudicado, ¿quién es? Los trabajadores. Muy bien. Por ejemplo, un caso que es un sector minero, ¿no? En el sector minero hay maquinaria pesada que son casi tienen el mismo tamaño de este espacio, ¿correcto? Y para bajar hay escaleras, ¿no? Se presenta un caso en el cual el trabajador se entiende que estaba capacitado, él empieza a bajar y el vehículo estaba estacionado en un lugar que no tenía, ¿cómo se llama? Que tenía ciertas dificultades. Él baja del vehículo y se afecta en todo caso una de sus extremidades inferiores, puesto que se va a luxar uno de los tobillos. Se luxa, se cae, ¿correcto? Y nadie le presta atención, no le presta atención. Viene el ingeniero de seguridad, vienen los comités de seguridad, vienen los médicos ocupacionales, levantan el acta. ¿Y cómo lo levantan? Lo levantan como un incidente, ¿correcto? ¿Qué dice el médico ocupacional? Bueno, no te preocupes, le da un calmante, ¿correcto? No te preocupes, es una situación leve, ¿correcto? No le prestan atención, ¿ya? Eso se agrava, ¿ya? Pasan las semanas y no le atienden, o sea, no le dan la importancia que correspondía, se agrava su situación y ese trabajador tuvo que ser sometido a 3 intervenciones quirúrgicas para poder, ¿cómo se llama?, superar su dificultad, porque estaba a punto de perder, ¿correcto?, el pie. O sea, miren, una situación que apareció aparentemente como una situación leve, sin embargo, y ahí hubo una negligencia. ¿De quién actuó negligentemente? Por lo menos a nuestro punto de vista, quien actuó con negligencia fue el médico. El médico debió hacer las recomendaciones, debió hacer todos los procedimientos que corresponden para descartar cualquier situación que afecte la integridad del trabajador. Lamentablemente no se hizo y esa situación se agravó. Y cuando vamos a un proceso judicial, como se levanta el acta como un incidente, ¿correcto? ¿Qué es lo que teníamos que probar?
si ese hecho era un accidente de trabajo o no. Pero los documentos que decían que no era accidente. ¿Qué cosa era? Un incidente. No todo incidente es un accidente, ¿correcto? Listo. Si tenemos un acta como incidente de trabajo, estamos complicados, ¿correcto? Porque no estaríamos frente a un accidente y obviamente el accidente genera efectos jurídicos distintos al incidente. Muy bien. Seguimos. Y aquí vemos la diferencia con con mayor claridad la diferencia, ¿no? El incidente, suceso ocurrido en el curso de la relación en el trabajo en la que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Listo. Accidente, aquí sí hay lesiones. En el incidente no hay lesiones y aquí en el accidente sí hay lesiones. Y la consecuencia es la invalidez o la muerte. ¿Correcto? Son dos situaciones distintas. ¿Ya? Ahora, un incidente es una situación de advertencia. Algo está ocurriendo. Algo no se está haciendo bien. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí Sunafil, que es un gráfico tomado de Sunafil, hace esta diferencia sustancial, ¿no? Sustancial entre accidente e incidente. Muy bien. Siguiente. Y aquí tenemos los gráficos de los múltiples accidentes que pueden ocurrir. ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos en un incendio, ¿no? Por ejemplo. Aquí estamos, por ejemplo, en una afectación al cráneo, ¿no? El señor que les expliqué que se cayó, se rompió el cráneo, ¿no? Se rompió el cráneo. Aquí, por ejemplo, estamos en una caída, ¿no? En una caída. Miren, en alguna empresa que se dedica a la actividad comercial, dice que su actividad laboral no es de peligro, porque todos son vendedores, ¿no? Todos son vendedores. Sin embargo, esa empresa tiene un almacén, ¿correcto? Tiene un almacén. Y los vendedores se van al almacén a sacar la mercadería, a sacar, ¿cómo se llama? Obviamente, los productos. Y en una de esas, ¿correcto? Como el vendedor no es un experto en almacén, ¿correcto? No está capacitado para manejar almacenes y mucho menos para poder, ¿cómo se llama?, ubicar o trasladar los productos. ¿Qué hacen? Va y saca el producto y se caen los productos encima de él y se lesiona. ¿Correcto? Se lesiona y se genera un accidente. ¿Pero qué dice la empresa? Que no es una actividad de riesgo. Entonces, pero ya nosotros hemos estudiado, analizado que todas las actividades laborales son actividades de riesgo, todas. Muy bien. Un accidente de transporte que también puede ocurrir. Lo que ocurrió en una empresa también minera, un trabajador conducía, correcto, un vehículo, ya, como los vehículos son enormes ahí, ¿cómo se llama? Áreas oscuras, ¿correcto? Es enorme, entonces hay áreas oscuras, entonces hay situaciones en las cuales uno no lo va a poder controlar. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un guía, ¿correcto? El que te va a guiar. Pero ¿qué ocurre? Que el guía, o sea, bueno, algo ocurrió porque en este caso él no presta atención, ¿correcto? Se distrae, ¿no? El guía se distrae y el conductor de maquinaria pesada hace una mala maniobra y lo golpea, ¿cómo se llama? Al guía. Un accidente vehículo, ¿correcto? Miren, aquí por ejemplo, si ustedes ven este gráfico, ¿qué está ocurriendo? Aquí el trabajador o la persona que está haciendo está cortando, ¿correcto? Está cortando. Eso es lo que ocurrió en otra empresa. Es una empresa dedicada o sea, ellos producen esos materiales que, ¿cómo se llama? Que se ponen como estantes. Ya, se ponen como estantes y ahí hay soldaduras, cortadoras, etc. ¿Qué hace?
Están cortando el material, correcto, cortando el material, pero esa máquina no tenía topes, correcto, no tenía topes. ¿Y qué ocurre? Se lleva la mano, una parte de la mano. Y a pesar que ya lo habían advertido a la empresa de que esa máquina ya tenía dificultades, ya le habían observado, pero a pesar de eso no lo someten a mantenimiento, correcto, no someten a control y finalmente ocurrió el accidente. Muy bien, las múltiples formas de accidentes que puedan ocurrir, ¿correcto? Mira, acá se cae, ya, aquí también, aquí por ejemplo hay una presa que se cae, que le cae encima del trabajador, ¿no? Vamos a encontrar por ejemplo aquí, cuando, por ejemplo, las personas que digitan, ¿no? Tienen que tener materiales adecuados porque es cuestión de tiempo nada más, para que tengan el problema de una enfermedad ocupacional, ¿correcto? En fin. Muy bien, entonces todas los gráficos, o por lo menos los más importantes, que tengan que ver con los accidentes de trabajo. En todos ellos, miren, en todos ellos, ¿cuál es la característica común? ¿Cuál es la característica común? Que hay lesiones, ¿correcto? ¿Qué tipo de lesiones? Corporales, físicas, ¿correcto? A un atentado contra la integridad física. Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿qué cosa es un accidente entonces? ¿Qué cosa es un accidente? Un accidente es una situación no deseada, ¿correcto?, que va a ocurrir ya en cualquier momento en el desarrollo de las actividades laborales, si es que no hay prevención, si es que no hay una política adecuada de seguridad. Obviamente hay posibilidades de que un accidente se presente en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Y antes del accidente empiezan a presentarse situaciones de advertencia, ¿no? De advertencia que nos deben permitir a nosotros corregir, que nos deben permitir a nosotros implementar una adecuada política, ¿ya? Y eso se conoce como incidentes. Entonces los incidentes son situaciones en las cuales nos advierten de que puede producirse una situación mucho más grave, ¿correcto? Mucho más grave, y que pueda traer consecuencias, y en este caso la consecuencia sería una lesión contra la integridad corporal de los trabajadores, y esta lesión puede ser física y también puede ser psíquica, ya, que afecta a los trabajadores. Muy bien, entonces, ¿y cuál es la diferencia de un accidente con una enfermedad ocupacional? ¿O es lo mismo? Bueno, son situaciones distintas. El accidente es una situación que se va a presentar en un momento determinado, dentro de una circunstancia determinada, y es una situación que va a afectar la integridad de los trabajadores, ¿correcto? Ya. La enfermedad ocupacional no. La enfermedad ocupacional es de naturaleza periódica, sistemática, ¿correcto? Continua, permanente, ¿correcto? Que lo vas adquiriendo en el tiempo, ¿correcto? Que lo vas adquiriendo en el tiempo y se va acelerando estas afectaciones si no se implementa una política de prevención y una política adecuada. Pero antes de llegar a eso, nosotros tenemos que entender que la salud ocupacional tiene dos aspectos importantes. Uno, que es una disciplina, ya es una disciplina dentro del área médica, es una disciplina, es una especialidad, ya, de la medicina encargada de estudiar la salud de los trabajadores, ¿correcto? Por eso hay médicos expertos especializados en medicina ocupacional, ¿correcto? Medicina ocupacional. La norma señala de que todas las empresas deben tener un médico ocupacional, ¿correcto? Ya deben tener un médico ocupacional. Incluso ahora se ha flexibilizado un poco y se ha establecido de que puede ser un profesional médico. ¿Qué significa? Que no necesariamente puede ser médico, puede ser un profesional médico. Lo que quiere decir que había un proceso de flexibilización como consecuencia de la presión del sector empresarial, ¿correcto? Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, pero la medicina ocupacional es una especialidad. Lo cierto es que es una especialidad que se encarga de estudiar y analizar la salud de los trabajadores, o sea, la salud laboral, ¿correcto? Cómo, desde el punto de vista de la salud, debe enfrentarse en el ámbito laboral, lo que implica
es buscar el bienestar, tanto físico como mental de los trabajadores, ¿correcto? Garantizar su salud. Entonces es una especialidad, y siendo una especialidad se entiende como una especialidad multidisciplinaria, porque no solo tiene que ver con el área médica, tiene que ver con muchos otros aspectos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el objetivo de la salud ocupacional, ¿cuál es? Es la promoción y el mantenimiento del alto grado posible del bienestar físico y mental y social de los trabajadores. Es decir, la salud ocupacional lo que busca es garantizar el bienestar, ¿correcto?, y la salud de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales. Bueno, la salud ocupacional tiene un tratamiento internacional, tiene un reconocimiento internacional, y obviamente lo que busca, ¿qué cosa es? Evitar las lesiones, garantizar el bienestar, evitar los accidentes de trabajo incluso, ¿correcto?, de los trabajadores. Entonces, toda una especialidad, ¿ya? Toda una especialidad. ¿Cuál es la finalidad de la salud ocupacional? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, como ya les he señalado, es estudiar las diferentes dificultades, problemas de salud relacionados con el mundo del trabajo. O sea, la salud ocupacional lo que busca es, obviamente, identificar cuáles son esos problemas, cuáles son esas dificultades que se van a presentar, ¿correcto?, en el mundo del trabajo. Lo que significa que es el estudio de las enfermedades ocupacionales. Ya habíamos señalado en su oportunidad de que el trabajo genera efectos nocivos, y uno de los efectos nocivos precisamente son las enfermedades ocupacionales. ¿Y quién se encarga de estudiar esto? La salud ocupacional, ¿correcto? La salud ocupacional. ¿Cuál es otra de las finalidades? Buscar, generar y promover un trabajo sano y seguro, ¿correcto? Un trabajo sano y seguro. Entonces, claro, todos queremos tener salud, ¿correcto? Bienestar. O sea, tú te vas a tu centro de labores y regresas a tu domicilio o a tu domicilio, ¿no?, en iguales condiciones, ¿no? Iguales condiciones o condiciones adecuadas. Lo que significa que no puede ser afectado, no puede ser, ¿correcto?, haber sido víctima de alguna situación que afecte tu integridad. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que busca la medicina ocupacional? Busca generar y promover un trabajo sano y seguro, ¿correcto?, para todos los trabajadores. ¿Cuáles son sus objetivos? Debe mantener y promover la salud de los empleados o trabajadores, ¿ya? Garantizar sus capacidades, tanto físicas como mentales, mantener condiciones de trabajo adecuadas que no afecten la integridad del trabajador, crear un sistema organizacional o un sistema de trabajo adecuado que permita garantizar en todo caso el bienestar y la salud de los trabajadores. Es decir, el trabajador tiene que desarrollar sus actividades dentro de adecuadas condiciones donde no sea afectado en su integridad, ¿correcto? En su integridad. Eso se llama salud ocupacional. Muy bien, salud ocupacional. ¿Cuáles son los factores que determinan las enfermedades ocupacionales? ¿Cuáles son los factores? ¿O las enfermedades aparecen por arte de magia? Obviamente que no. Las enfermedades ocupacionales, como les he señalado, son de forma continua, permanente, periódica, y eso tiene que ver ¿con qué? Con el tiempo de exposición, ¿no? Cuando un trabajador supera su jornada laboral, trabaja 10 horas, 12 horas, 14 horas, haciendo lo mismo, ¿qué es lo que va a tener como consecuencia? Una afectación, ¿correcto? Que en ese momento no se va a dar cuenta, que en ese momento no lo va a identificar, pero cuestión de tiempo. Yo en algún momento me desempeñé como docente. Yo he sido docente. Bueno, sigo siendo docente, pero ahora obviamente la parte jurídica. Pero yo he sido docente de tiza. Ojo, docente de tiza. Estamos hablando, hoy ya no se utiliza la tiza. Pero antes sí utilizaba la tiza. Y ustedes se pueden imaginar de que para mí es más fácil utilizar la tiza que utilizar un plumón. Ojo. Y bueno, en mi época, imagino que ahora también, se hacía,
una característica de un docente era su pizarra, ¿no? Tenía que tener una extraordinaria pizarra. Y eso no se logra por la noche a la mañana, eso no te enseñan en la universidad, eso no lo va aprendiendo. Y los docentes utilizábamos esa época, son los docentes de esa época, yo era el chibolón de esa época, y los docentes mayores ya, con trayectoria, trabajaban mucho con la tiza. ¿Cuál era el problema que tenían los docentes? Que inhalaban los residuos de la tiza. Y todos tenían problemas de los pulmones. ¿Correcto? Todo, pero nadie decía absolutamente nada. Y todos los docentes de esas épocas tenían problemas con los pulmones. Un archivador, ¿no? Trabaja en un centro de documentación, ¿no? Centro de documentación. ¿Cuál es el problema que va a tener este trabajador que está en un centro de documentación? Va a inhalar el polvillo que genera el papel. ¿Qué problema va a tener? A los pulmones. Una persona que trabaja parada 8 horas, ¿qué problema va a tener? A los riñones, ¿correcto? Va a tener problemas a los riñones, problema a la columna, ¿correcto? ¿Por qué? Porque él para 8 horas parado. Las actividades que están vinculadas a la manufactura, ¿no? A la manufactura, ahí hay muchos problemas en el área de manufactura, que se encargan de empaquetar, ¿no? De empaquetar. ¿Qué problema tienen? Con las articulaciones, ¿correcto? Las articulaciones, tanto del hombro como de la muñeca, ¿correcto? Tienen problemas. ¿Cómo lo han generado? ¿Cómo se ha generado este problema? En el tiempo. Por la actividad permanente y constante y por el tiempo de exposición. ¿Correcto? El tiempo de exposición. Por eso que es importante buscar, garantizar el horario de trabajo. Si tú tienes 8 horas, son 8 horas. ¿Correcto? Si son 5 horas, son 5 horas. Por eso que cuanto más tiempo tú estás expuesto, más problemas vas a tener. ¿Correcto? Más problemas vas a tener. Pero tú dirás, pero no, pues yo hago mis horas extras. 4 o 5 horas extras. Va a tener un ingreso adicional. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que tú, cuanto más expuesto estás, más problemas vas a tener. Muy bien. Concentración de agentes contaminantes. Bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, en este caso, ¿no? La tiza, el polvillo, por ejemplo, ¿no? Igual en las actividades industriales, ¿no? En fin. Estás expuesto. Características personales de los trabajadores. Bueno, ahí tiene que ver con varios aspectos también personales, ¿no? Que tiene que ver con los problemas de salud que seguro pueden tener los trabajadores. Por eso, hoy día, por ejemplo, un trabajador que sufre de cáncer, por ejemplo, ¿no? Se le reconoce determinadas condiciones de trabajo, o sea, sus condiciones de trabajo cambian totalmente, ¿no? Una trabajadora que está gestando, ¿correcto? Cambia sus condiciones. Por ejemplo, una trabajadora gestante, ¿no? Se dedica a sacar copias. Vamos a imaginar. Se dedica a sacar copias, ¿no? Sacar copias. Todos los días saca copias su chamba, ¿correcto? Pero si está gestando, ella no puede, ¿correcto?, exponer, porque la radiación de la fotocopia lo va a afectar. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? Exponerse en lo menos posible a esa actividad. Muy bien. Bueno, tiene que ver, correcto, o sea, el trabajo y la salud va cambiando. Bueno, nosotros obviamente vamos cambiando. Tiene que ver también con nuestra propia capacidades físicas. Bueno, los riesgos laborales, ¿no? Los riesgos laborales, la exposición a los riesgos laborales, ¿no? También genera una condición, también es un factor que determina las enfermedades ocupacionales, ¿no? Los factores de riesgo, la utilización de maquinarias, herramientas que tienen que estar adecuadas, ¿no? Adecuadas, ¿ya? ¿Qué más? El diseño del área de trabajo, espacios, ¿no? Espacios ventilados, tienen que estar los espacios ventilados, ¿correcto? El mantenimiento permanente, ¿no? El mantenimiento permanente.
los almacenamientos, manipulación y transporte, que tiene que ver con las fases productivas, que tiene que ver con el traslado de materiales, en fin, todas las actividades laborales que se desarrollan son factores que determinan las enfermedades ocupacionales. Por eso que tiene que haber una política de prevención. Hoy día se ha aprobado una ley en la cual los trabajadores que desarrollen sus actividades laborales, correcto, tienen que usar una silla adecuada, correcto, adecuada. Y eso es un paso importante, más allá de las características o los procedimientos que se han utilizado para la emisión de esta norma. Me parece importante. La ley de seguridad y salud en el trabajo es importante, ¿no? A pesar de que existe voluntad de un sector empresarial de buscar flexibilizarla, ¿no? Pero es fundamental e importante, porque la salud de los trabajadores es fundamental. O sea, el trabajo es importante porque nos permite desarrollarnos, nos permite satisfacer nuestras necesidades, pero también la salud es importante, ¿correcto? Si el trabajador no cuida su salud, no cuida su integridad, obviamente va a estar expuesto, y no solo él, sino que eso tiene consecuencias incluso en el entorno familiar, ¿correcto? Muy bien. Tipo de enfermedades ocupacionales. Bueno, hay una clasificación internacional de las enfermedades ocupacionales. Hay que identificar la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud y también por la OIT, que establece qué enfermedades son ocupacionales y qué no. Hay todo un tratamiento sobre ese aspecto que habría que revisar. Sin embargo, vamos a identificar algunas de ellas, ¿correcto? Algunas de ellas. Por ejemplo, trastornos musculares esqueléticos, ¿no? ¿Ya? Trastornos musculares. Enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿no? Para eso hay que utilizar determinados implementos, ¿no? Trastornos auditivos, por ejemplo, los que trabajan en construcción, ¿ya? Los que trabajan en construcción y usan taladro, por ejemplo, ellos van a tener un problema, ¿no? Van a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Auditivo, ¿no? No se van a dar cuenta, pero cuando sean mayores, ¿no? Cuando sean mayores, por ejemplo, yo conozco a varios trabajadores que en su momento, obviamente, eran jóvenes y hoy día ya están en una edad avanzada. Casi la mayoría tiene problemas auditivos, ¿correcto? La actividad minera, problemas auditivos, problemas a los pulmones, ¿correcto? ¿Por qué? Porque inhalan el polvo, ¿correcto? Bueno, eso ya lo he superado, pero igual sigue siendo un problema. Muy bien, trastornos auditivos. Enfermedades dermatológicas, ¿ya? Enfermedades, eso tiene que ver, por ejemplo, en la actividad textil, ¿no? La actividad textil también tiene problemas con los pulmones por el polvillo, ¿correcto? Pero también problemas a la piel, ¿correcto? Problemas a la piel. Trastornos psicológicos y del sistema nervioso. Bueno, estrés. El estrés. Está claramente determinado que el estrés laboral genera muchos efectos negativos en la salud de los trabajadores. Por eso es importante las pausas activas, ¿no? Es importante las pausas activas. Y ahí lamentablemente los empleadores no lo entienden o no tienen claridad sobre lo que implica la importancia que tiene una pausa activa, ¿no? Una pausa activa. La depresión, un trabajador, por ejemplo, que ha sufrido un accidente, ¿no? Un trabajador que ha sufrido un accidente, vamos a imaginar, ha perdido parte de su extremidad superior, su conducta va a ser distinta, totalmente distinta. ¿Cuál va a ser? La conducta de ese trabajador va a tener ciertas reservas. Yo no sé si les conté, pero cuando yo asumí el caso de un trabajador, hemos tenido que someterlo a una evaluación psicológica, ¿no? Él tenía problemas con la mano y él nunca sacaba la mano, ¿no? Él caminaba así, nunca sacaba la mano. Y cuando yo recién lo conocí, él tenía una conducta, ¿no? Y nunca sacaba la mano. Siempre el problema es la mano derecha, o una de las manos, y esa mano la tenía reservada. Y un día, ¿no? Una reunión, porque estábamos viendo su caso, él se suelta, y ahí me doy cuenta de que él tiene el problema de la mano.
Entonces, ¿cuál es el problema que él tiene? Depresión. ¿Correcto? Depresión como consecuencia ¿de qué? Del accidente. O sea, el accidente de trabajo no. Por eso decía que no solo genera afectación corporal, sino afectación psíquica, ¿no? El trabajador o la trabajadora, ¿correcto?, se va a encontrar desde un punto de vista emocional grave y por lo tanto ella necesita un tratamiento. O sea, no basta un tratamiento solo en el aspecto corporal, sino también tiene que tener un tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico, ¿no? Psiquiátrico. Muy bien. Fatiga, depresión, estrés. Bueno, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión laboral, las enfermedades crónicas inducidas por el estrés, etc. Enfermedades metabólicas, la obesidad. La obesidad constituye un problema. A ver, vimos un caso que a un trabajador, sector minero, ya había subido peso, ¿correcto? Y la empresa le solicita que se someta a un control nutricional. ¿Qué hizo el trabajador? No hizo caso, ¿correcto? No cumplió con la recomendación. Listo. ¿Qué le iniciaron? Un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque la obesidad constituye un problema y hoy día está demostrado que la obesidad es una anomalía, una situación, ¿correcto?, que hay que controlarla porque genera varios efectos negativos. Enfermedades gastrointestinales, bueno, tiene que ver con la alimentación. La alimentación es muy importante, ¿no? Por eso cuando los trabajadores, o mejor, cuando las empresas proporcionan alimentación a los trabajadores, ¿correcto?, tiene que ser de buena calidad. O sea, no lo puede... ¿Por qué? Porque eso genera efectos nocivos. Muy bien. Enfermedades por exposición al ambiente, bueno, intoxicaciones, etc. Entonces hay una infinidad de clasificación de enfermedades ocupacionales, como le acabo de señalar, ¿correcto? Hay un reconocimiento internacional sobre este aspecto. Aquí lo vamos a ver mejor. Muy bien. Por ejemplo, las posiciones, ¿no? Aquellos que están más de 5 o 6 horas sentados, digamos en nuestro caso, nosotros, ¿no? Mira, acá vamos a ver todos las características que podemos encontrar. El estrés, por ejemplo, ¿no? El estrés, la depresión, un trabajador estresado, deprimido, no avanza, no produce. Yo tengo un caso que lo está en trámite ahora, en la cual un trabajador sufre depresión, se deprime, y manejando, entra una situación de crisis emocional, ¿no? Porque él le entra ciertas, o sea, él va a estar en ciertas situaciones que emocionalmente no lo puede controlar, y justo manejando entra en crisis y se accidenta. Ojo. Muy bien. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las diferentes situaciones que se pueden presentar, ¿no? Comunes. Las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La dermatitis, ¿no? Cuando hay afectaciones a la piel. Las enfermedades gastrointestinales. El estrés y la depresión. La fatiga visual, el tema de la visión es importante, ¿no? Tener salud visual es importante. En fin, aquí vamos a tener con mayor claridad, ¿correcto?, las enfermedades o algunas enfermedades ocupacionales que hemos identificado. ¿Correcto? Muy bien. Repercusión de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. ¿Cuál es la repercusión o no hay repercusión? Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales tienen una enorme repercusión en la vida del trabajador y su entorno. Incluso afecta a su entorno familiar más cercano. Un trabajador que se accidenta no solo es una afectación a su integridad corporal, sino también a su entorno familiar, ¿correcto? Puesto que su vida va a estar en peligro del trabajador. Y si tiene una enfermedad ocupacional también. Les contaba de que nosotros seguimos el caso, por ejemplo, de un trabajador que se jubila,
¿no? Se jubila, iniciamos un proceso judicial para el reconocimiento de que él fue víctima de una enfermedad ocupacional. Mira, para que le reconozca si es o no es una enfermedad ocupacional. Porque el empleador decía que no, ¿no? Según la teoría del empleador decía que no. Nosotros decíamos que sí. Y tendríamos que acreditar ese hecho. Pero más allá de eso es la repercusión, ¿no? La repercusión. En el caso del empleador, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la repercusión? O sea, el accidente y la enfermedad ocupacional tiene repercusión al empleador y tiene repercusión al trabajador. A los. Primero tenemos que entender que estamos en una relación laboral. Y acá hay dos partes. La parte del empleador. ¿Cuál es la repercusión? Asume las cargas económicas sobre el tratamiento, rehabilitación e inserción de las actividades laborales del trabajador que ha sido víctima o de un accidente o una enfermedad ocupacional. ¿Quién asume las cargas económicas? El empleador. Para eso tiene que adquirir, o la norma ha previsto, un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Un seguro. ¿Correcto? Un seguro. ¿Ya? Un seguro. El STR. Pero es importante ese seguro. Porque las cargas económicas en los accidentes, las enfermedades ocupacionales son altísimas. Son sumamente caras. Está obligado a tomar un seguro, claro, un seguro por accidente de trabajo y enfermedad ocupacional. ¿Ya? Puede ser objeto de multas, claro. Si hay un proceso de investigación y fiscalización y se demuestra de que el empleador no ha cumplido con los procedimientos y los estándares de seguridad mínima, ¿qué va a ocurrir? Una sanción. ¿Y quién lo sanciona? La autoridad de trabajo. En este caso sería SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL. Pues es importante SUNAFIL. Afecta directamente en la capacidad productiva de la empresa. Claro, o sea, si un trabajador se ha accidentado o varios trabajadores se han accidentado, ¿qué va a ocurrir? Se va a paralizar la obra, ¿no? Ustedes han visto esa obra, no sé si saben, hubo una obra en Gamarra, ¿correcto? Se estaba construyendo una edificación y se cayó, ¿correcto? Se murieron los trabajadores. ¿Qué paralizó? ¿Qué ocurrió? Inspeccionaron a la obra, los paralizaron y la actividad productiva de la empresa se paralizó. Por eso es importante la prevención. Pago las indemnizaciones económicas por daños y perjuicios ocasionados, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, los daños y perjuicios es una repercusión de la enfermedad ocupacional y del accidente. Para los trabajadores, ¿cuál es la repercusión para los trabajadores? Incapacidad temporales, ¿no? 5 días sin trabajar, 10 días. Permanentes, ¿no? 1 año, 6 meses. O muerte, que es lo peor, ¿no? Muerte, que es lo peor. ¿Correcto? Bueno, entonces la repercusión es según la gravedad. Igual las enfermedades ocupacionales. Inicialmente uno no va a identificar la enfermedad ocupacional. ¿Cuándo lo va a identificar? En el tiempo, ¿correcto? Tú no tienes una buena postura, ¿qué problemas vas a tener? Problemas lumbares. Tú estás parado todo el día, 8 horas, ¿qué vas a tener? Problemas de los riñones, problemas de extremidades, ¿qué más? Tú no utilizas ningún implemento que cubra, en todo caso, en un lugar cerrado, vas a tener problemas en los pulmones, problemas a la piel, etc. ¿Correcto? Muy bien. Afectaciones, entonces serían afectaciones, incapacidades. Muy bien. Y eso tiene que ver con las afectaciones físicas, las afectaciones psicológicas, daño personal, daño moral, ¿no? ¿Y qué más? Y afectaciones económicas. Porque si bien el empleador es el que asume las cargas mayores, pero un trabajador, por ejemplo, ¿no? Que ya no está, vamos a imaginar que tiene una incapacidad superior a 1 año. ¿Qué dice la norma? Que los primeros 20 días, 19 días, ¿quién paga? La empresa. Del día 20 en adelante lo paga el seguro, pero en un periodo determinado. ¿Y qué pasa si supera el año, 2 años, como en el caso, por ejemplo, de este trabajador que le dije que ha tenido que pasar 5 años para superar todas sus dificultades? En este caso, la empresa, por ejemplo, no le aplicó el STR, lo tuvimos que lograr a través de un mandato judicial. Es el juez el que ordena
¿correcto? Se le reconozca o se le incorpore al sistema del seguro de STR y finalmente le van a reconocer su pensión, ¿correcto? Le van a reconocer una pensión. ¿Qué dice la norma? Que si la afectación supera el 50%, ¿correcto? Te van a reconocer una pensión vitalicia del 50%. Pero si llegas al 67, 68% de incapacidad, te van a reconocer una pensión vitalicia de tu remuneración completa. ¿Correcto? En este caso él superó el 70%. ¿Correcto? Que lo ha ido superando, obviamente, pero en ese momento a él se le reconoce su pensión vitalicia. ¿Correcto? Hoy día, obviamente, ha sido, vive en su pensión. ¿Correcto? En su pensión. Miren, pero pudo morir. Pudo morir. Muy bien, afectaciones económicas, pero eso no es suficiente, porque si él tiene una pensión, vamos a imaginar, tiene una pensión, ¿cuánto él creo? Tiene una pensión más o menos de 1.500, 1.600 soles. Ya, pero sus gastos son mayores. Esa pensión no lo puede modificar. ¿Correcto? O sea, él va a tener esa pensión. Pasan 10 años, ¿no? Y va a tener esa pensión. O sea, entonces es un problema. O sea, le ha generado una afectación económica porque ya no puede hacer otras actividades. O sea, tiene que cuidarse. En fin, o sea, también hay afectación económica. Muy bien, no vamos a hablar de todas las afectaciones, solo vamos a hablar de una de esas afectaciones. ¿Cuáles son? Esas afectaciones son los daños y perjuicios. Pregúntate ahí, preguntas. A ver, preguntas, porque ya esta es la parte jurídica. Preguntas, comentarios. A ver, vamos a pararnos todos para... Doctor, una consulta. Sí, a ver. En el caso del afectado que usted está mencionando, Ya. 5 años, el seguro le paga a partir de los 20 días. ¿Pasa cuánto tiempo? ¿11 meses? Sí, ¿Un año? 11 meses. 11 meses, Sí. ¿no? 11 meses, ¿y cuántos días es? Sí, 11 meses. Ya. O sea, ¿por qué? Porque ya estamos 19 días, 10 días. o sea, 11 días. 11 meses, 11 días. 11 meses, 10 días. ¿Y quién pasa a pagar? No, ahí, o sea, si es un accidente de trabajo, la norma señala de que todas las empresas con actividad de riesgo tienen que adquirir un seguro, que es el seguro de STR. Y se entiende que si hay un accidente de trabajo, es el seguro el que va a intervenir. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si supera esos periodos, es el seguro el que va a asumir sus remuneraciones y va a depender del grado de incapacidad. ¿Correcto? Si la incapacidad supera el 50%, le corresponde el 50% de su remuneración. Si la incapacidad supera el 67%, la remuneración es el 100%. ¿Correcto? Es el seguro el que asume. Ya, por eso que, de acuerdo a la norma, las empresas deben adquirir un seguro. Para los que son de alto riesgo, ¿qué pasa que no están catalogadas como alto riesgo? Bueno, ahí está la discusión, pues, ¿no? Ahí está la discusión. O sea, algunos consideran que hay algunas actividades que son de riesgo y hay otras actividades laborales que no son de riesgo. Nosotros partimos de la idea que todas las actividades son de riesgo. Correcto, todos son de riesgo, porque como he señalado, hay actividades, por ejemplo, empresas que se dedican a la actividad comercial y sus vendedores se accidentan, se caen, ¿no? Se le caen algunos objetos encima de ellos, o le hacen hacer actividades que no corresponden, para las cuales no están capacitados, ¿no? Ellos son vendedores y lo obligan a ingresar a los almacenes para sacar los productos, y como no están capacitados y no tienen los implementos, obviamente ellos es cuestión de tiempo para que sufran un accidente, ¿correcto? Pero las empresas que dicen, no, eso no es una actividad de riesgo, y por lo tanto no adquieren el seguro, bajo el supuesto de que no son actividades de riesgo. Por lo menos nuestra postura es que todas las actividades laborales son actividades de riesgo. O sea, los trabajadores están en riesgo y por lo tanto tiene que implementarse un adecuado sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero además tiene que haber mecanismos de contingencia. ¿Y cuáles son los mecanismos de contingencia? Los seguros. Y en algunos casos, estos trabajadores que sufren estos accidentes se atienden con su propio seguro, ¿no? Se van a de salud o se van con su EPS. Entonces, ¿qué tenemos? Que el propio trabajador asume los tratamientos, las rehabilitaciones como consecuencia de su seguro personal, cosa que no debería ocurrir.
Y eso es lo que hay que corregir. Por lo menos en nuestra postura, todas las actividades son actividades de riesgo. Y por lo tanto, los empleadores deben adquirir un seguro SSTR. Sí. Doctor, buenos días. Acá donde dice las enfermedades ocupacionales. Nosotros trabajamos en un sistema industrial. Ya. Nosotros trabajamos con máquinas, o sea, una máquina asignada por cada persona, por cada trabajador antes era. ¿Qué pasa? Como hay un sindicato ahí, nosotros hicimos una huelga. ¿Qué pasa? A los que no estaban sindicalizados, le ofrecieron trabajar 3 máquinas y de lo que ganaban, como digamos 500, la mitad más para que trabajaran las 3 máquinas. Ya. Entonces, se terminó la huelga, nosotros entramos, implementaron, como saben que pueden trabajar con 3 máquinas, implementaron las 3 máquinas, pero ya sin bono. Ya. Ahora se han implementado 7 máquinas que trabaja un operario. Ya. Y encima te ponen una cámara en cada máquina. Imagínate cómo se siente una persona ahí. Ya, pero ahí ese trabajador está expuesto. O sea, está expuesto a 2 situaciones. Primero, expuesto a un accidente, porque hay sobrecarga laboral. Y segundo, está expuesto a una enfermedad ocupacional. Entonces, lo que tendrían que hacer ahí es una inspección. O sea, hacer una inspección, ¿correcto? Una inspección. ¿Ya? Por el sobrecarga de trabajo. Así es. Una inspección de seguridad y salud del trabajo. Claro. Muy Doctor, bien. y antes que pase, de acuerdo a ley, como usted dice, o sea, las dos opciones, de que de acuerdo pase a un 50% o a un 100% el sueldo de esta persona inhabilitada, pero ¿qué quiere decir? ¿Del sueldo de ese momento? De ese momento. ¿O va subiendo de acuerdo a ley? Del momento que sufrió el accidente. No, Por ejemplo, se están. nosotros hemos asumido la representación legal de un caso en el año 2015. Correcto, en el año 2015. En el 2015, esa trabajadora le identifican una afectación al manguito rotador. Correcto, nosotros tenemos un manguito rotador, que tiene que ver con el movimiento de las extremidades. Cuando tú más utilizas las extremidades, hay una suerte de, para poder movilizarlo, cuando tú utilizas con mucho, estás muy expuesto, ya vas a tener problemas. Ya, esa trabajadora se identificó una afectación al manguito rotador, el año 2015. ¿Cuánto de porcentaje? Se identificó que era 50.5%. ¿Ya? Ella más o menos ganaba 2.000 soles, 2.200. ¿Ya? Como su incapacidad superó el 50%, a ella se le reconoce una pensión vitalicia del 50%, o sea, a ella le paga una pensión de 1.100 mensual. Estamos 2026 y ella sigue teniendo esa pensión de 1.100, o sea, no hay posibilidad de incremento, no hay mejora. Entonces esa es la afectación económica para un trabajador. Eso quiere decir que durante toda la vida... Pero hay otro problema, que como ella laboró por mucho tiempo en esas condiciones, primero tuvo problemas en un hombro, ahora tiene problemas en el otro. ¿Por qué? Porque las enfermedades ocupacionales son degenerativas. O sea, lo peor es que son incurables. ¿Correcto? Lo único que puedes hacer, ¿qué cosa es? Es controlarlas, nada más, controlarlas, amortiguarlas. ¿Correcto? Y ahí está la gravedad de la enfermedad ocupacional. Por eso que hay que cuidar la salud de los trabajadores, ¿no? Hay que cuidarlo para que no sean víctimas de un accidente, pero también hay que cuidarlos para que no sean víctimas de una enfermedad ocupacional. ¿Correcto? Porque la enfermedad ocupacional te lo vas a llevar incluso cuando termine tu relación laboral. Y lo peor es que cuanto más creces, o sea, cuanto mayor te haces, te vuelves más vulnerable. ¿Correcto? Vulnerable. Por eso que, claro, el empleador no lo está mirando así. No lo está mirando, lo está mirando de otra manera. Pero ahí, ¿quién debe entrar a tallar? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Quién tiene que entrar a tallar? El sindicato, a través de su Secretaría de Seguridad y Salud del Trabajo. Y para eso tienen que, ¿qué? Capacitarse, ¿no? Si no tienen información, si no tienen herramientas, mecanismos, obviamente no lo van a poder enfrentar. Y ahí, lamentablemente, algunos empleadores
lamentablemente pues no están entendiendo la importancia que tiene, correcto, este aspecto, ¿no? Este aspecto. Doctor, una pregunta. Sí. La hernia lumbar no está considerado como una enfermedad ocupacional, ¿no? Bueno, y es un debate, ¿no? Es un debate. Por lo menos nosotros consideramos de que aquellos trabajadores que desarrollan actividades, por ejemplo, que están parados, ¿no? Todo el día están parados, obviamente ellos van a tener problemas, no solo los riñones. Por ejemplo, los riñones no es una enfermedad ocupacional, ¿no? Pero puede ser originado por actividad laboral. Igual, los problemas lumbares, si bien no necesariamente su origen es laboral, pero sí pueden tener incidencia laboral. Entonces, por lo tanto, ahí habría que acreditar cuál es el origen de este problema lumbar. Yo le digo esto porque yo tengo un caso que estamos en trámite, en la cual una trabajadora trabaja ya en un lugar donde ellos se dedican es una empresa dedicada a los alimentos de pescado, ¿no? Pescado y conservas, ¿ya? Y ella, y por lo tanto tienen lugares de conservación, ¿no? Enormes, con puertas, ¿cómo se llama? Muy grandes, ¿no? Enormes, para cerrar con presión. ¿Y qué ocurre? Que esa trabajadora, una de las puertas se activa y le golpea, ¿no? Lo golpea la espalda, ¿no? Se va al médico, porque fue fuerte el golpe, se va al médico y le encuentra un problema lumbar. ¿Qué le afecta? Le afecta la columna. Pero ¿qué pasa? Que ella era mamá, ¿ya? Y ustedes saben, y ella era una mamá que su hijo lo había tenido con cesárea, ¿correcto? Con cesárea. Y ustedes saben que una mujer que tiene a sus hijos por la vía de cesárea, ¿qué le pone? Esto le pone, ¿cómo se llama? Una... ¿Ah? Claro, ¿cómo? Anestesia total, ¿correcto? ¿Y en dónde lo inyectan? En la columna. Y cuando se van a hacer el análisis, ¿no? El análisis médico, el médico identifica que ella tenía una lesión a la columna antigua. Y como tenía una lesión de la columna antigua, no era un problema laboral, sino era un problema no laboral. ¿Y cómo se había lesionado? Con esta práctica médica, que lo había identificado. Entonces la pregunta es, este problema, este golpe que ella había sufrido, ¿correcto? Y que le afecta a la columna, ¿ya? Finalmente la empresa dice, no, como el médico dice que es una lesión antigua, no, que no es un problema laboral. Entonces ella ha tenido un problema lumbar antiguo. Entonces, por lo tanto, no tenemos responsabilidad. Y estamos en la pelea por demostrar que ella ha sido víctima de un accidente de trabajo. Porque esa puerta, de la forma como se cierra, es porque el sistema mecánico que utilizan para cerrarlo estaba averiado. Y se ha demostrado que estaba averiado. Entonces, por lo tanto, ella va a ser víctima de un accidente. Pero ¿qué dice la empresa? Que no. Que si bien hubo una situación de ese tipo, sin embargo, la lesión a la columna fue producto de una lesión antigua. Bueno, ya les explico por qué se presentó esta lesión. Muy bien. Miren, qué interesante el tema, nos va a faltar tiempo, pero bueno, seguimos. Entonces entramos a los daños. Una de las repercusiones de un accidente de trabajo y una enfermedad ocupacional son los daños y perjuicios. ¿Cómo identificámoslo y qué significa identificar daños y perjuicios? La consecuencia de eso es ¿qué cosa? Las indemnizaciones que tiene que asumir el empleador, ¿correcto? El empleador. ¿Qué cosa es un daño entonces? ¿Qué cosa es un daño? Ya, el daño no es otra cosa que una lesión. Daño igual lesión, ¿correcto? Daño igual lesión. Ya. ¿Y esta lesión qué cosa es? Puede ser corporal o puede ser psíquica, emocional, ¿correcto? Daño corporal, no sé, pues perdí una extremidad, perdí un órgano, o ya el órgano ha sido afectado porque no funciona debidamente, o sea, mi integridad corporal ha sido afectada. Y esa afectación corporal también tiene una afectación emocional.
psíquica, porque ese trabajador se va a deprimir, ¿correcto? Se va a enfermar emocionalmente, va a ser ansioso, en fin, o sea, entra en una situación crítica. Muy bien, el daño. El daño por accidente de trabajo. El daño por accidente de trabajo, ya los daños pueden ser por accidente de trabajo o por enfermedad ocupacional. En el caso de los accidentes de trabajo, ya, pueden ser lesiones físicas que generan una incapacidad, ¿correcto? Que puede ser permanente, parcial o permanente total, incluso la muerte, ¿correcto? La muerte. Un accidente de trabajo con consecuencia de muerte. Bueno, ahí hay responsabilidades penales también. Uno de los grandes debates que existe hoy día es que si los empleadores tienen responsabilidad penal o no en un accidente de trabajo, ¿correcto? Bueno, la teoría predominante es que sí tienen responsabilidad penal en tanto y en cuanto hayan actuado con dolo. Muy bien. En el caso de las enfermedades ocupacionales, bueno, también hay lesiones físicas y lesiones emocionales, pero la diferencia es que en el accidente es una situación, un acto, ¿correcto? La enfermedad ocupacional es continua, ¿correcto? Continua. Entonces, los daños y perjuicios tienen un carácter indemnizatorio, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Un carácter compensatorio. Y aquí hay que identificar la responsabilidad civil por los daños y perjuicios en un accidente de trabajo y en una enfermedad ocupacional. ¿Por qué responsabilidad? ¿Por qué la responsabilidad civil? ¿Qué cosa es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil significa es quién es el causante o quién es el que debió prevenir esta situación anómala, por decirlo de alguna manera. ¿Quién está obligado a prevenir los accidentes? El empleador. ¿Por qué? Porque la seguridad es parte de las condiciones de empleo, ¿correcto? Y como es una condición de empleo, ¿quién es el que garantiza las condiciones de empleo? El empleador, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, la seguridad es responsabilidad y obligación del empleador, necesariamente, ¿correcto? Y garantizar la seguridad implica también evitar los accidentes y evitar las enfermedades ocupacionales. Entonces, en este caso, ya, si hay un accidente, habrá una responsabilidad, y en este caso es la responsabilidad del empleador. Y eso se llama responsabilidad civil. Pero ¿qué tipo de responsabilidad civil es? Una responsabilidad civil contractual, porque hay dos tipos de responsabilidades civiles: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Contractual cuando las partes están vinculadas, o sea, el que ha sido afectado tiene una relación jurídica con el causante, ¿correcto? Con el responsable. Y la responsabilidad civil extracontractual no tiene vínculo. Por ejemplo, ¿no? Un accidente de tránsito, ¿no? Tú estás en la calle caminando y viene una persona con un vehículo y te arrolla, ¿correcto? ¿Tú estás vinculado a esa persona? No, estás desvinculado. ¿Qué tipo de responsabilidad es? Responsabilidad civil extracontractual. Cuando hay un accidente de trabajo y cuando hay una enfermedad ocupacional, ¿qué tipo de responsabilidad civil es? Responsabilidad civil contractual, porque hay una vinculación contractual. ¿A través de qué? A través del contrato de trabajo, y en este caso el empleador está obligado a cumplir determinadas obligaciones, y una de esas obligaciones, ¿cuál es? La seguridad y salud de los trabajadores. Y si no lo ha cumplido, tiene responsabilidad, ¿correcto? Muy bien. La responsabilidad civil implica el incumplimiento de las obligaciones. ¿Ya? Incumplimiento de obligaciones. Y en este caso, por lo general, es el empleador que tiene la obligación de la seguridad y salud. Muy bien. ¿Y se dice responsabilidad contractual? Bueno, porque ya le he señalado, porque estamos en una relación, ¿correcto?, laboral a través de un contrato de trabajo. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? ¿Cuáles son los elementos? Uno de los elementos es la antijuricidad. ¿Qué cosa es la antijuricidad? Para que haya responsabilidad civil,
¿Qué tiene que haber? Una conducta antijurídica, ¿correcto? Si no hay la conducta antijurídica, no hay responsabilidad civil. ¿Qué cosa es una conducta antijurídica? Actuar contra la ley, actuar contra el ordenamiento jurídico, ¿correcto? ¿Ya? A ver, un empleador está obligado ¿a qué? A entregar los implementos de seguridad y salud del trabajo a los trabajadores, ¿correcto? De forma periódica y de acuerdo a los riesgos de la actividad laboral. Por lo tanto, esos implementos tienen que ser concordantes a las actividades que desarrollan. Por ejemplo, un trabajador que se dedica a la limpieza pública, servicio esencial, limpieza pública. ¿Quién desarrolla este servicio? Los obreros municipales, ¿correcto? Limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines. ¿Qué le tendrían, a qué estaría obligado el empleador? A entregarle sus implementos de seguridad. ¿Cuál es? Sus botas de jeve, ¿correcto? ¿Ya? Sus guantes, ¿correcto? ¿Ya? Sus, porque están expuestos al sol, ¿ya? Sus mascarillas, ¿correcto? Y obviamente todos los implementos que le van a permitir desarrollar sus actividades laborales. ¿Qué pasa si no le entregan estos implementos? ¿Qué está poniendo en riesgo? La seguridad y la salud del trabajador, ¿no? Este trabajador que está vinculado a la limpieza pública está expuesto, ¿correcto?, a la contaminación, a los residuos sólidos, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, él está en riesgo permanente. Y si no le entregan sus implementos, es cuestión de tiempo para que sea afectado. ¿Qué ocurrió? Hay una conducta antijurídica. ¿Por qué conducta antijurídica? Porque el empleador está obligado a cumplir con la entrega de los implementos de seguridad y salud en el trabajo. Listo. No le entregó. Conducta antijurídica. ¿Qué dice la norma? Que los empleadores deben capacitar de forma periódica, ¿no? 2 veces al año, 3 veces al año, sobre seguridad y salud del trabajo. ¿Ya? Y no solo capacitarlo, tienen que registrarlo, ¿correcto? Pero ¿qué hacen muchos trabajadores? Perdón, muchos empleadores. Lo llevan 5 minutos, lo hacen firmar, ¿correcto? Listo, está la prueba de la capacitación. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no lo capacita? Listo, no cumplió su obligación. ¿Ya? No cumplió su obligación. Entonces, la conducta antijurídica es el incumplimiento o la conducta que afecta contra la ley, lo que implica el incumplimiento de las obligaciones establecidas legalmente. Por lo tanto, es una conducta que afecta a la norma, que afecta a la ley, ¿ya? Que afecta lo reconocido, en todo caso, por el ordenamiento jurídico. Por eso se dice que es una conducta antijurídica y también se conoce como la antijuricidad. Entonces, significa una vulneración al ordenamiento jurídico, significa actuar contra las normas que regulan la actividad laboral y la seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Conducta antijurídica. Entonces, el primer elemento, la conducta antijurídica, y en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿qué significa? El incumplimiento de las obligaciones. ¿Correcto? Obligaciones por parte del empleador generalmente. Segundo, factor de atribución. ¿Qué significa el factor de atribución? Que la conducta asumida, ¿no?, ¿ya?, tienen relación directa con lo ocurrido. ¿Qué significa eso? Significa de que ya existen 3 factores, ¿no? ¿Ya? Los factores de atribución: el dolo, la culpa inexcusable y la culpa leve. ¿Qué es el dolo? El dolo tiene que ver con ¿qué? Con la actuación premeditada del empleador. Les puse el ejemplo que ya había un incidente, ¿no? ¿Qué era el incidente? Era una advertencia, era un cuasi accidente. Y así eso ocurrió, ¿qué tendría que hacer el empleador? Corregir, implementar las medidas correctivas, ¿correcto? Superar esa deficiencia que seguro existió, ¿no?
Pero ¿qué pasa si el empleador, a pesar de tener pleno conocimiento, de saber que ya ha habido situaciones de riesgo y él no toma las medidas que corresponden? ¿Qué significa? Que actúa de forma premeditada, o sea, a sabiendas le obliga al trabajador a desarrollar sus actividades laborales, o en su defecto le obliga a desarrollar actividades para las cuales no está capacitado. ¿Ya? Un trabajador que no es experto en mantenimiento, ¿no? Como les expliqué, ya era un electricista, pero como no había personal de mantenimiento, ya a este electricista lo ponen a desarrollar actividades de mantenimiento y lo ponen en un edificio de 10 pisos y del 5.º piso se cae. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque los implementos de seguridad y salud y de seguridad no eran correctos, se rompe, ¿correcto? Los implementos que le otorgan, o sea, por lo tanto, ¿qué había ahí? Había premeditación, o sea, podemos decir que había una conducta dolosa, ¿correcto? Dolosa, porque actuó premeditadamente, sabía que no estaba capacitado, sabía que era una actividad de riesgo y a pesar de eso, ¿qué hace? Lo obliga a desarrollar la actividad laboral. Igual, en el caso que teníamos, ¿no? Hay una viga enorme, ¿no? Una viga metálica que había que trasladarla. Este trabajador no era responsable, ¿correcto? No estaba capacitado para el transporte de vigas y lo obligan, ¿correcto?, a transportar la viga. Y en ese transporte no tenía los implementos, no tenía el equipo, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Le cercenan la mano, ¿correcto? Se cae la viga y le cercenan una parte del brazo. Le obligan a hacer actividades que no estaba capacitado, para la cual no tenía competencia y no tenía las herramientas adecuadas para desarrollar. Dolo, ¿correcto? Ya. Negligencia, la negligencia, que también puede entenderse como culpa inexcusable, ¿correcto? Culpa inexcusable. Hay una negligencia. En este caso, yo estoy obligado, ya, el empleador está obligado a capacitar a los trabajadores, no lo capacita. O hace una simulación de capacitación, ¿correcto? Y finalmente, al no capacitarlo, los trabajadores no saben, no tienen conocimiento, ¿y qué va a ocurrir? Una enfermedad ocupacional o un accidente, ¿correcto? Culpa leve. La culpa leve es por el desconocimiento, ¿no? Es por el desconocimiento, una situación fortuita e incluso una situación de actividades laborales y no contaban con los implementos de seguridad. ¿Correcto? Seguridad. Muy bien. Factores de atribución. Otro elemento. La relación de causalidad. La relación causa-efecto. ¿Ya? ¿Cuál es la causa del accidente? No cumplir las obligaciones por parte del empleador. No lo ha capacitado, no le ha entregado los implementos, ¿correcto? Le ha obligado a hacer actividades que no le corresponden, a pesar de que no tiene las herramientas, lo ha obligado a hacer las actividades. ¿Quién es responsable? El empleador. Culpa, ¿correcto? Responsabilidad, obligación. Él tiene que actuar ¿con qué? Con diligencia. Tiene que actuar con diligencia. Actuar con responsabilidad. Actuar con ponderación. Actuar con razonabilidad. No puede actuar abusando de su capacidad directriz. ¿Qué pasa si abusa de su capacidad directriz? Va a traer como consecuencias efectos negativos. Y uno de los efectos negativos, ¿cuál es? El accidente o la enfermedad ocupacional. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Hay una causa, ¿correcto? Y esa causa ya tiene relación directa con el efecto. ¿Y cuál es el efecto? El accidente de trabajo, la enfermedad ocupacional. ¿Y quién es la víctima? El trabajador. O sea, siempre el trabajador es la víctima. ¿Y por qué el trabajador es la víctima? Porque es la parte más débil, porque está sometido a la voluntad del empleador, ¿correcto? Está sometido a la voluntad del empleador. Pero hay situaciones en las cuales el trabajador puede incurrir en negligencia, sí. Sí, ya, pero es otro tema. Muy bien, relación de causalidad.
Causa-efecto, correcto, la relación de causa-efecto. Muy bien, ya, otro factor de atribución. Siguiente, el daño. El daño. Y aquí estamos frente a un daño extrapatrimonial. ¿Por qué extrapatrimonial? Porque no tiene que ver con la parte económica. Cuando hablamos de daño patrimonial, estamos hablando de un daño económico. ¿Puede haber en un accidente de trabajo un daño económico? Sí. Puede haber un daño patrimonial. ¿Cuándo estamos frente a un daño patrimonial? Cuando el empleador no asume sus obligaciones, por ejemplo, de rehabilitación, de tratamiento. O sea, hay un abandono total en la parte médica que se ha presentado, por si acaso, se ha presentado. ¿Ya? Algunos empleadores, o sea, terminan abandonando al trabajador y el trabajador obviamente hace uso de sus propios recursos para poder enfrentar una situación difícil en la cual está. Ahí estaríamos frente a un daño patrimonial. O sea, sí puede haber un daño patrimonial en tanto y en cuanto el empleador no asume sus obligaciones después de un accidente o una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque es el trabajador el que está asumiendo su rehabilitación, su tratamiento con sus propios recursos. ¿Y qué tendría que hacer el empleador? Reembolsar, ¿correcto? Estaríamos frente a un daño económico, un daño patrimonial. Aquí estaríamos frente a un daño extrapatrimonial. ¿Por qué extrapatrimonial? Porque hablamos dos tipos de daño. El daño personal, que tiene que ver con el daño corporal, ¿correcto? La integridad física, ¿ya? Y el daño psicológico. O sea, todo accidente genera un daño corporal, efectivamente, pero también genera un daño emocional, psicológico. Ya les había explicado, un trabajador se va a deprimir, ni las consecuencias emocionales, y ahí hay un gran debate. Bueno, esa es la postura de la empresa, pues, ¿no? Hubo un accidente de trabajo en la cual un trabajador era un deportista, ¿no? Era un deportista de alta competencia, pero obviamente no vivía el deporte, ¿no? Él trabajaba, era un vendedor, ya, se dedicaba a la actividad de las ventas, y en esa actividad la empresa le obliga a hacer una actividad que no le correspondía. ¿Cuál era esa actividad? La actividad de mantenimiento, ya, mantenimiento. ¿Qué tenía que abrir? Creo que tenía que abrir un buzón, ¿correcto? Un buzón eléctrico, ya lo tenía que abrir. Pero como él era experto, ¿qué hace? Abre el buzón y se cae la tapa, ¿correcto? Y se cercena 3 dedos. 3 dedos se cercenan. ¿Ya? Él se deprime porque era un deportista de alta competencia, ya no podía cumplir esa función, ¿correcto? Y obviamente entra una situación emocional terrible, o sea, más allá de la afectación corporal, entra una situación de crisis emocional. Se deprime, llega al punto de querer suicidarse, ¿correcto? Tiene problemas en su entorno familiar, con su pareja, con sus hijos. O sea, el hombre entra en una situación sumamente crítica, incluso llega a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Su situación era complicada. Entonces, ahí está. Entonces, pasa el tiempo. Cuando yo lo conozco a él, había pasado más o menos 8 años. Y él nunca, ¿correcto?, le había prestado atención. Y recién, cuando tomamos el caso, lo sometemos a las evaluaciones psicológicas, etcétera, psiquiátricas, etcétera. Cuando vamos al proceso judicial, ¿qué dice la empresa? ¿No? Pero ¿cómo vamos a utilizar un informe psicológico después de 8 años, ¿correcto?, para solicitar el pago de daños y perjuicios, y en este caso, el pago del daño moral? Ya pasó 8 años. En 8 años, ya el señor había superado largamente sus problemas emocionales como consecuencia del accidente. Esa era la teoría de la empresa. Y nosotros decíamos que no, que los problemas emocionales que se generan como consecuencia de un accidente de trabajo y como consecuencia de una enfermedad ocupacional no se superan en el tiempo. Se superan si esto va teniendo un tratamiento
correcto y adecuado, y eso implica recursos. Y lamentablemente en el tratamiento emocional no existe, correcto, seguros para el tratamiento psicológico. O sea, hay seguros para el tratamiento corporal, pero no hay seguros para el tratamiento psicológico o psiquiátrico, no forman parte del seguro. ¿Qué significa eso? Que el trabajador tendría que financiar, correcto, este tratamiento psicológico psiquiátrico. Y si no tiene los recursos, no lo vas a hacer. Entonces, finalmente, presentamos la demanda y el juzgado nos da la razón. Pero miren la teoría de la defensa de la otra parte. ¿Cuál era la teoría de la defensa de la otra parte? Que los problemas psicológicos generados como consecuencia de un accidente podían superarse en el tiempo. O sea, no, basta que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y se superó de forma automática. No, eso no es así. Y peor aún cuando ese trabajador, o sea, tenía una actividad distinta a las actividades laborales que le permitían un cierto reconocimiento personal y social, porque era un deportista de alta competencia. ¿Entiendes? O sea, ese reconocimiento social e individual que alcanza por la otra actividad termina en todo caso destruida. Daño psicológico. Muy bien. Queda como consecuencia los daños tanto patrimonial como extrapatrimonial. Los daños físicos corporales y los daños psicológicos, también llamado daño moral. Las indemnizaciones económicas. O sea, aquí el daño tiene que ser compensado. ¿Qué cosa es la indemnización? La indemnización es una compensación económica. Pero como ustedes sabrán, ninguna compensación económica va a satisfacer el daño ocasionado. Porque este señor ya perdió el brazo, ya perdió la pierna, ¿correcto? Ha sido afectado en su integridad física y corporal como consecuencia de una enfermedad ocupacional. Nunca será igual. Y por lo tanto, la indemnización económica no es suficiente. Pero a pesar de eso, constituye una forma de compensación. Y la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo señala claramente que los daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la seguridad y salud del trabajo deben ser indemnizados. ¿Correcto? Deben ser indemnizados. Muy bien. ¿Cómo logramos estas indemnizaciones? A través de los medios de prueba. ¿Qué tenemos que probar? Los daños y perjuicios. ¿Correcto? Tenemos que probar los daños y perjuicios. ¿Y cómo lo probamos? A través de medios probatorios documentales. Actas, ¿no? El acta del hecho, de que ocurrió el hecho. ¿Quién cumple su papel ahí? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Quién cumple su papel ahí? El médico ocupacional en el accidente de trabajo. ¿Y qué pasa si estas actas no se levantan debidamente, no se cumple, el médico ocupacional no cumple su función debidamente? Empiezan los problemas. Las historias clínicas, ¿no? Acceso a las historias clínicas, porque en la historia clínica debe aparecer el tratamiento, ¿no? El médico debe, ¿cómo se llama? Incorporar todos los actos médicos como consecuencia de su tratamiento. Recomendaciones médicas. ¿Cuál es la recomendación que el médico da a través de documentos específicos? Informes técnicos, informes médicos, ¿no? El señor tuvo un accidente de fecha tal y tuvo una afectación en su extremidad superior, etc. En la enfermedad ocupacional, igual, informes técnicos. Aquí estamos, por ejemplo, ¿y cómo se prueba el daño psicológico? A través de los informes psicológicos, ¿no? Los informes psicológicos. ¿Quién determina la afectación emocional de un hecho? El psicólogo, un experto, ¿no? Un experto. Resoluciones sancionatorias. Ahí entra SUNAFID, la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Creo que ya han trabajado ese tema, entre otros. Medios de prueba documentales. Medios de prueba audiovisuales, videos, el video de seguridad. ¿Cómo se llevó a cabo el accidente? ¿Correcto?
Audios, ¿correcto? Audios. Mensajes, ¿correcto? Bueno, hoy día hay WhatsApp, hay, por ejemplo, el Facebook constituye un medio probatorio, ya, un medio probatorio, ¿no? Lo publicaron en una red social pública, ¿no? Pública, ¿correcto? Medio de pruebas testimoniales, testigos directos, el que presenció el hecho, el que vio el hecho, ¿correcto? Que presenció, el que observó el hecho directamente. Medios indirectos, ¿no? Medios indirectos. Si yo bien no presencié el hecho, sin embargo tuve acceso a ese hecho por otros medios, pero conozco el hecho, ¿correcto? Muy bien. Y otros medios probatorios, ¿correcto? Que pueden ser, por ejemplo, dictámenes, ¿no? Que son documentales también. Puede ser, por ejemplo, una sentencia, no sobre hechos similares, sino, bueno, como referencias. En este caso, una sentencia judicial no es un medio probatorio, pero sí es una referencia. Muy bien, y así probaremos los daños y perjuicios para las indemnizaciones correspondientes. Y eso tendría que hacerse a través de un proceso judicial. Lamentablemente, salvo que se hagan acuerdos entre el trabajador y el empleador, y ahí hay que tener mucho cuidado. A veces los empleadores, correcto, por salir de la responsabilidad, inducen a los trabajadores acuerdos, correcto, que afectan ya no solo su integridad física o psicológica, sino ahora su integridad económica, ¿no? Correcto, económica. En este caso que les conté el accidente, la empresa fue al hospital y le obligaron a mi patrocinado a firmar un acuerdo ya conciliatorio para resolver el problema, y le pagaron pues obviamente un monto sumamente pequeño, y eso fue objetado y finalmente el juez nos dio la razón. Muy bien, los medios de prueba para determinar los daños y perjuicios, y con eso ya tenemos las armas para obviamente ir a reclamar nuestros derechos o los derechos de los trabajadores que han sido afectados como consecuencia de un accidente de trabajo y una enfermedad ocupacional. Muy bien, muchas gracias por escuchar. ¿Preguntas, comentarios? No hay preguntas, muy bien. Al no haber preguntas, yo tengo que agradecerles infinitamente por participar en este cuarto curso de seguridad y salud del trabajo. Seguro hemos tratado muchos temas. El tiempo siempre es pequeño, hay más temas para trabajar, ya, pero seguro en los próximos periodos vamos a tratar otros temas, pero agradecerle infinitamente no solo a los que han participado en este evento de forma presencial, sino a aquellos que han participado de forma virtual a través de las múltiples plataformas que nosotros hemos proyectado este curso. Por mi parte, muchas gracias y hasta otra oportunidad.